Hablaremos esta noche de la moral heroica de los vikings. Las antiguas naciones nórdicas consideraban la guerra como el más honorable de los oficios y el valor como la virtud mayor. Es decir, era una moral heroica, tal como la de los españoles que luchaban contra la ocupación musulmana. Eran hombres, hablo de los españoles, que se educaban en el ejercicio del valor. Tanto es así que la palabra valor, que es la que designa el coraje, sirve también para designar a lo que vale. Es decir, lo que vale es el coraje, ¿no? Hay un memorable primer capítulo de la historia argentina de Pepe Rosa, donde habla de estas cosas. Bueno, lo mismo pensaban los vikings, pero lo pensaban en otro idioma. Quiere decir que a lo mejor la palabra valor allá quería decir cualquier otra cosa. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín, el príncipe de los dioses, enviaba a unas ayudantes que no eran otras que las valquirias, nada menos que las electoras de los caídos. Iban estas muchachas al campo de batalla, elegían a 3 o 4 y se los llevaban al cielo. En realidad seleccionaban a la mitad de los guerreros muertos y los transportaban en unos caballos muy veloces a través del puente Bifrost hasta el Valhalla, que era una especie de cielo del malevaje viking. Las valquirias eran o bien las hijas de Odín o tal vez descendientes de reyes mortales. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables siempre que obedecieran a los dioses y siempre y cuando, aquí viene la trampa, permanecieran vírgenes. Ese es el asunto, ¿no? Los antiguos imaginaban que descendían a la tierra estas valquirias siguiendo órdenes de Odín para elegir entre los caídos en batalla a los más dignos de disfrutar los placeres del Valhalla. Estas doncellas eran representadas como jóvenes, desde luego, y hermosas. No van a poner como asistentes divinas a una señora más bien robusta, fulería, no. Parece que tenían los brazos resplandecientemente blancos. Es una virtud que yo no sé apreciar, lamento decir. Y cabellos dorados y sueltos son virtudes contingentes. No se puede ser muy atractiva con cabellos dorados y sueltos, pero se puede no serlo también. Hecha esta descripción, que ya me predispone un poco en contra. No, bueno, vamos, señor. Diré que llevaban lanzas y escudos, lo cual no ayuda mucho tampoco. Se acercaban a los caídos y con el beso de la muerte los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Es natural, dice aquí, creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. Y yo digo que no es en absoluto natural creer eso. Claro. Lo natural es no creer nada. No hacerse ninguna historia. Cae el rocío, cae el rocío. ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre? Nada. Claro. Cuando yo era chico no creía bajo ningún punto de vista que había caballos de cuyas crines sacudidas oportunamente provenían el cierzo y la nieve. No. Bueno, recibía yo aquellos fenómenos meteorológicos como quien oye llover. Es decir, que no me importaba un pepino de aquel asunto. ¿Cómo voy a pensar, ya sé, pasó un caballo y tal cosa? No, para eso hay que ser un poeta. El pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. Mire cómo está lloviendo. ¿Y por qué llueve? ¿Qué sé yo? Usted pregunta a sus mayores. Sí. ¿Por qué llueve? Vaya para adentro, dice, que se va a mojar todo. No te dice,
camine para adentro que los corceles de las valquirias están sacudiendo sus crines. No. Bueno. La misión de las valquirias no solo se limitaba, o mejor dicho, no se limitaba a los campos de batalla. No, a menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikings muertos en las embarcaciones que se hundían y también los llevaban al cielo. A veces esperaban en la costa y señalaban con el dedo a algunos navegantes, y esa era una advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba sería la última, lo cual era recibido con gozo por todo héroe nórdico. Se suponía que las valquirias realizaban vuelos a la tierra sin necesidad de tomar algún caído en batalla. Es decir, bajaban a los campos para otra cosa. ¿Para qué? Por ejemplo, para bañarse. Venían con unos plumajes de cisne que se quitaban para pegarse una enjuagada en algún riacho. Cualquier mortal que la sorprendiera de ese modo y obtuviera justamente el plumaje que se quitaban, podía evitar que abandonaran la tierra, podía retenerlas en tierra, podía cautivarlas. Al no tener el ropaje no podían volver. No, el tipo que obtenía su ropaje obtenía un poder sobre ellas y podían obligarla a casarse con él, si este fuera su deseo, ¿no? Y había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse o algo. Cuentan que 3 valquirias llamadas Olrun, Albit y Svanbit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Slagfinn y Volund. Sí. ¿Qué hace Volund? Debe ser Volund. Sí, debe ser. Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas y entonces regresaron al Valhalla. No los querían a los tipos. No, preferían lo otro. Sí, bueno, sí. Ahora bien, otra historia. Recibidos por los hijos de Odín, Hermod y Bragi, que se llamaban así, eran hijos de Odín y estaban ahí en el Valhalla también. Los héroes que se morían eran conducidos, como hemos contado muchas veces, al pie del trono de Odín, y allí escuchaban los primeros elogios celestiales. Vos morías, te recibían los hijos de Odín, los pibes que sé, pasen, qué sé yo, y después Odín venía y los elogiaba, le daba las bienvenidas personalmente. Bueno, los felicito, mi querido Scalagrimson, por la forma en que nos amasijaron. Qué raro. Y bueno, además de la gloria de semejante distinción y del disfrute de la presencia de Odín, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla, como ya todos sabemos. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas, donde venían unas espléndidas doncellas, probablemente las mismas valquirias que servían tanto para un barrido como para un fregado, ¿no? Y les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Más que respeto, decía el viking. Estas doncellas, que según algunos mitógrafos no eran las valquirias y eran 9, les llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de hidromiel. No les ponían los cuernos. No, señor. Les llevaban grandes cuernos con hidromiel. La bebida popular de los nórdicos en realidad era la cerveza. Pero también se consideraba que la cerveza era demasiado ordinaria como para andar escabeándola en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundantes suministros de hidromiel. Este líquido, esta bebida, era producida en grandes cantidades por la cabra Heidrun, la cual pasía continuamente las hojas y ramas del lerad, que era la rama más elevada del fresno
Yggdrasil, de larga fama. Si un fresno tenía nombre, una de sus ramas también. La carne con la que disfrutaban del perpetuo agasajo provenía del jabalí divino llamado Sherinir, un animal prodigioso, Sherinir, que era matado diariamente por el cocinero Andrhymir y hervido en la gran caldera que se llamaba El Hirrimir. El jabalí divino volvía a la vida cada jornada. Ah, era el mismo. Sí, lo mataban todos los días y revivía y le crecía otra vez la carne y lo carneaban y así. De este modo los suministros nunca se acababan. Sí, ya voy. Están llamando del Valhalla. Sí. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas, iban al campo y se mataban en una simpática batalla. ¿Qué les gustaba a los guerreros? Les gustaba combatir. Claro. Eran guerreros, no coleccionistas de estampillas, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, con una ventaja. Al cabo de la jornada, las heridas se curaban y los muertos resucitaban al sonido del cuerno que anunciaba la cena. Qué lindo, ahí es lindo ser guerrero. Claro. Sí. Te matan y sobrevivís todo el tiempo. Pero usted sabe que en el juego, en la guerra, como es por nada, uno empieza a jugar medio descuidado. Claro, Total, si me matan, resucito. ¿Sí? claro. Iban todo al frente, nadie tomaba ningún tipo de precaución, y entonces ya te aburrías. Esto es básico, ¿no? Me imagino un héroe, después que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir. Ya se le pierde entusiasmo, te cansás de morir todos los días, toda la tarde me matan, qué sé yo. Al principio ese tipo me gustaba, andar con la cabeza en la mano, ahora ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Es la pregunta, ¿no? Esa es una pregunta buena para Sí. el constructor de cielos. Un tipo es constructor de cielos, ¿cómo hago para que estos niatos no se aburran? Lo mismo para el que no construye cielos también, el que solamente es aspirante a construir cielos, ¿no? ¿Cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1000 años? Y es la misma pregunta, ¿cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1 año? Es más o menos lo mismo, ¿no? La respuesta es que nadie lo sabe. Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo. Y entonces, ¿cómo es esto? Todos los placeres son el mismo, especialmente si uno los cambia. La única manera de que todos los placeres no sean el mismo, acaso sea no cambiar de placer. Pero eso solamente lo saben algunos guerreros que, desde luego, no son yo. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero viking podía imaginar, imagínense, no eran muy creativos. Entonces, los placeres más refinados eran matarse. Muy bien. La mayoría de los muchachos juraban morir con las armas en la mano. Incluso, a veces, cuando sentían la muerte cerca, se mataban ellos mismos para llegar de una vez al Valhalla, a gozar de la compañía de las valquirias, etcétera. Porque la otra muerte, la muerte en la cama, se llamaba, disculpen ustedes, Sí. la muerte de paja, ¿no? Porque era de paja que estaban hechos los colchones, los jergones, los lugares donde aporillaban los vikings, ¿no? Estaban hechos de este material. Sí, creo que quedó Sí, claro, sí. no. Esto es lo que teníamos que decir acerca de las valquirias, que por otra parte, así se llama un número muy interesante de la tetralogía de Wagner. ¿A quién podemos dedicar esto? Eso yo, a las valquirias. Y estas mujeres
como hemos dicho alguna vez, podían recibir de uno un beso que podía hacerlas mortales. Claro. ¿Se entiende? Porque Sí. dejaban de serlo cuando perdían la virginidad. Y uno podía hacerlas mortales con un beso. ¿Por qué digo esto? Porque hay una famosa frase de Tennyson que es: dulce Helena, ven a hacerme inmortal con un beso, decía el poeta, ¿no? Y esta es al revés. Claro. Uno puede hacerlas mortales con un beso. Qué genial eso, ¿eh? Poder desinmortalizarlas, si me permiten la expresión de arriba abajo. Bueno, hemos ido a la discoteca, pedimos un poco de la música que se escuchaba en el Valhalla y nos han dado para que bailen los muchachos. ¿Ah, sí? Sí, que es un tango que, según parece, se bailaba en ese recinto. Escucharemos la versión de Aníbal Troilo con Roberto Grela.